Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Estamos ya una semanita de empezar una semana de pasión, aunque a algunos les van a esperar 3 o 4 meses de pasión, sufrimiento y dolor, propicios de la Semana Santa. Me estoy refiriendo al presidente del gobierno y al Partido Socialista Obrero Español, que nos ha dado la sorpresa, bueno, una sorpresa más o menos relativa, porque yo creo que ellos mismos han dado lugar a lo que ha sucedido y es la no presentación de los presupuestos generales del Estado para 2024. Nosotros teníamos previsto hablar de los presupuestos generales del Estado y haber hecho una trilogía de programas sobre ellos, pero vamos a hablar un poco de en qué situación queda España al tener los presupuestos prorrogados. Hay que decir que Pedro Sánchez también ha vivido 2 años y medio prácticamente con los presupuestos prorrogados, que además que no eran suyos, como fueron los de Mariano Rajoy, y que en definitiva todo parece indicar que por lo sucedido y por la manera de lo sucedido, pues que a Sánchez le ha traicionado un socio de su propio gobierno, como en este caso es Sumar, cuyos socios catalanes han propiciado que no se aprobaran los presupuestos en Cataluña y han dado lugar a que se haya montado en España un carajal político que ha roto el tablero de la normalidad política y se va a dar la circunstancia de que de aquí hasta el 9 de junio, que será la fecha de las elecciones europeas, vamos a tener elecciones en el mes de abril, el 21 concretamente elecciones vascas, y el día 12 de mayo, florido y hermoso, las catalanas, con lo cual veremos a ver qué es lo que sucede. Pero lo cierto es que la locomotora del gobierno encabezada por su presidente parece que se está encaminando a una vía muerta. Y vamos a hablar de todo ello pues con dos especialistas en presupuestos como ellos pocos, porque además fueron los culpables de ese presupuesto que os he comentado que Pedro Sánchez vivió de él durante 2 años y medio porque fueron también prorrogados. Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Paniagua, el subdirector de nuestro programa, y a Víctor Píriz, que en la actualidad es secretario de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Extremadura, pero que en su momento era portavoz de presupuestos y de esto sabe mucho. Y como no, también tenemos al presidente o coordinador de Pompaelo y consultor como es Miguel Cornejo, con los que vamos a hablar un poco pues de todo esto. Miguel Ángel, hoy no hay editorial, me imagino, porque con lo sucedido, pues se han roto los esquemas. Estaba previsto que los presupuestos se presentaran el martes. Sospechosamente no hubo ninguna noticia de ellos y se hablaba de que se iban a presentar el martes de esta semana a la que vamos a entrar. Pero hete aquí que el pasado miércoles a las 5:30 de la tarde, debido a una negativa por parte de los socios de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, de aprobar los presupuestos de Cataluña, nos hemos encontrado con que hay elecciones en Cataluña y que el gobierno no se atreve a presentar los presupuestos. Quizás porque los tendría perdidos y quizás porque las reivindicaciones de Puigdemont y de los independentistas catalanes junto al Partido Nacionalista Vasco podrían ser lo suficientemente dedicadas para afrontarlas en plenas campañas electorales. ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Bueno, has explicado tú bastante bien, pero ahí yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez, sacar unos presupuestos va a ser muy complicado con toda la maraña de partidos políticos con los que tiene acuerdos el Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que ese esfuerzo que va a ser titánico para poder sacar unos presupuestos, yo creo que lo va a orientar a hacer unos presupuestos para toda la legislatura, unos solos, porque no sé si va a ser capaz de hacer más. No sabemos todavía si será capaz de hacer unos, pero yo creo que más de uno va a ser muy complicado. Los partidos, sus socios y todos los partidos que apoyan al gobierno también saben esto y se van a volcar en el primer presupuesto que plantee el Partido Socialista y, y, y Sumar, van a meter ahí toda la batería de peticiones y todo lo que quieren
sacarle al Partido Socialista porque saben o creen o estiman o prevén que solo va a haber una posibilidad para meter todas esas cosas, ¿no? Y claro, unos presupuestos de este tipo, en el que van a tener que entrar tantas peticiones de todos los grupos que les apoyan, para 6 meses o para 5 o 6 meses de este año, pues parece que no tiene mucho sentido. Y yo creo que tiene más sentido presentarlos para un año completo, que te da más margen para un poco para actuar. Eh, yo no creo que esto tenga que ver con Cataluña, ni creo que tenga que ver, ni siquiera creo que Esquerra haya planteado elecciones por el tema de los presupuestos, sino que yo creo que esto lo tenían estudiado, pactado, y yo creo que Esquerra y el Partido Socialista tienen un acuerdo y es posible que intenten gobernar en Cataluña a partir del 12 de mayo. Pero bueno, estas son previsiones que iremos viendo, pero yo en el caso de los presupuestos no tenía ninguna confianza en que los fueran a sacar, y yo creo que es razonable plantearse, en la situación en la que estamos, plantearse solo unos presupuestos y para un año completo como es el año que viene, 2025. Yo estoy básicamente casi de acuerdo en todo lo que dices, menos en una cosa. El hecho de que Sumar ya había anunciado en diversas ocasiones que no iba a aprobar ese proyecto en Cataluña ha originado un poco el hecho de que ante la posible presencia de Carlos Puigdemont en, en las elecciones catalanas del año 2025 y el temor que eso puede producir ha dado lugar a que precisamente por ese pacto que tienen entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana intenten minimizar la fuerza y la hegemonía que pudiera tener Carlos Puigdemont en el año 2025, y han hecho esta jugada táctica para intentar eliminar a Junts per Catalunya sin saber, y viendo las encuestas del CIS y demás, de qué manera les puede afectar todo el caso Coldo, y de alguna manera pues han intentado minimizar daños, por llamarlo de alguna forma. Víctor, otro de los especialistas en temas de presupuestos durante muchos años y ahora dedicado a captar empresas y demás, donde le ven en un coche de regreso a su domicilio después de haber participado en un acto, y la verdad que últimamente resulta difícil cogerle y localizarle porque anda buscando empresas y llevando cosas a Extremadura, de las cuales vamos a hablar muy pronto. Víctor, hablando de los presupuestos generales del Estado, ¿por qué crees que no, que Sánchez ha renunciado a ellos? Y luego, por otro lado, ¿qué consecuencias puede tener para España el hecho de que los presupuestos no se presenten? Bueno, buenos días, Eugenio, y a todos. Yo creo que es el único día bueno de toda la legislatura, de lo que llevamos de legislatura. Creo que tenemos que estar felices porque cualquier presupuesto que hubiera salido de este gobierno, cualquiera, hubiera sido peor que el peor de los presupuestos que él hizo el anterior, y ya era malo, ¿eh? Ya hablamos de un presupuesto que estaba basado en datos irreales, que estaba que era un poco un brindis al sol, etcétera, etcétera. Pues cualquiera que hubiera hecho esta maraña de partidos, pensad que este presupuesto lo tenía que aprobar todo el elenco de partidos, todo el bloque de la investidura, todo. Y todo incluye Bildu, incluye Es Esquerra, incluido también, ¿eh? incluye Junts, incluye todo. Lo tenían que aprobar todos. Cualquier presupuesto que salga esta legislatura va a ser mucho peor que el último que se hizo, que ya es decir. Así que yo creo que para empezar es un buen día el que no salgan los presupuestos, una buena noticia para los españoles. Dicho esto, ¿por qué no salen? Bueno, yo estoy más en la tesis de Miguel Ángel, estoy más en la tesis de Pani. Yo creo que era algo que estaba más o menos pensado, más o menos preparado. Yo siempre he dicho en esta tertulia que no pensaba que fuera a haber presupuestos para 2024, por tiempo, por periodo de ejecución, porque el desgaste que suponen unos presupuestos, como bien dice Miguel Ángel, que supone el trámite parlamentario más el trámite del Senado, que en esta ocasión va a ser un trámite negativo para el gobierno, los presupuestos van a venir de vuelta. Ese trámite es tan penoso que hacerlo para unos presupuestos que en el mejor de los casos se aprobarían en el mes de junio de este año y con una escasa capacidad de ejecución, es un riesgo, yo creo, demasiado grande para un gobierno que tiene todo tan medido, tan tasado y tan ajustado. Así que
Bueno, yo entiendo que esto era una decisión más que tomada, que es una decisión que tenían meditada, que no viene de una convocatoria electoral, que igual que Miguel Ángel opina, yo opino lo mismo. Esto nos encaminamos hacia un pacto PSOE-Esquerra en Cataluña, para vendernos que están moderando al León y que están alejando a Puigdemont del sillón de tal, en fin. Esto es todo el relato que nos quiere vender el socialismo en este país, y yo creo que esto estaba más que armado antes, Genio. Miguel, en estos presupuestos en los que se negociaba, vamos a decir, medida por medida, prácticamente había dos elementos importantes y dificultades que le podrían generar muchos problemas a Pedro Sánchez. Por un lado era el hecho de ese cupo catalán o de esa autogestión de los impuestos y del dinero de Cataluña, que era uno de los planteamientos que podía plantear Carlos Puigdemont y también el independentismo catalán. Y por otra parte, centrándonos en el País Vasco, una de las medidas que tenía previsto solicitar el PNV para poder aprobar los presupuestos era que le traspasaran las competencias del IVA, es decir, que el IVA que se recauda en el País Vasco lo pudiera gestionar el Partido Nacionalista Vasco. Y esa circunstancia, ¿por qué? No olvidemos nunca que, por ejemplo, en la Diputación de Vizcaya, que es la más potente de las tres, hay empresas como el Banco Bilbao Vizcaya, Iberdrola, Petronor y otras que generan una cuantía importante de IVA, cercana a los 700 millones de euros, y que es un valor que el Partido Nacionalista Vasco viene siguiendo desde hace tiempo, ¿no? Mm. Bueno, en ese aspecto en concreto, si lo llegaran a conseguir, tendrían probablemente malas noticias pronto. Estaba jugada también el intento del gobierno de Navarra con el IVA de Volkswagen. Se lo acabaron teniendo que imaginar, porque evidentemente es un IVA que, aunque se declare en un sitio, no se genera en ese sitio, y eso lo trata Hacienda como tiene que defender, lo que es dinero de todos. Yo estoy un poquito en la línea de lo que estaban diciendo Miguel Ángel y Víctor. Yo no creo que ese presupuesto fuera haber salido. Primero, porque el coste de negociar y un acuerdo es tremendo, pero segundo, porque no creo que el PSOE quiera llegar. Porque el día que implemente sus acuerdos con sus socios, pierde a sus socios. Con lo cual, todo lo que pueda hacer por alargar, retrasar, no implementar, y si encima le dan una excusa tan fácil como este colapso del gobierno catalán, que estaba, no es que se viera venir, es que estaba claro, estaban yendo hacia una vía completamente suicida, que era la nueva ley de desconexión. No la querían aprobar tampoco ellos. Ellos se iba a caer, se sabía que se iba a caer, y en cuanto han visto una ocasión, dicen, pues no hay presupuesto. Efectivamente, les da más tiempo para hacer su trabajo, pero sobre todo es que creo que no lo quieren. Miguel Ángel Paniagua, vamos a ver, otro de los aspectos importantes que podía haber sido una dificultad para los presupuestos generales del Estado era el hecho de que estaba cuantificado un problema de 17,8 millones de euros en cuanto a los fondos europeos. De hecho, el ministro de Economía se ha reunido con el comisario de Economía de la Unión Europea y en relación a esos 10.000 millones que tenía que recibir España, parece ser que han aceptado desde la Unión Europea una prórroga de 2 meses para la presentación de la documentación y para la evaluación de cómo han ido las gestiones de esos fondos europeos. Y dado pues el caso Coldo y otro tipo de cosas, eso podría haber sido también y va a ser un problema importante para Pedro Sánchez, ¿no? Sí, bueno, es que el problema de los fondos de los Next Generation es que estamos empezando, ya no se puede tapar más la incompetencia de este gobierno. Nosotros lo sabíamos desde el principio, se lo avisamos desde el principio, intentamos que negociaran con nosotros para hacer un sistema diferente, pero no pudo ser. Al final quisieron aprobar un proyecto de gestión de los fondos centrado en un equipo dentro de los ministerios, dentro del gobierno exclusivamente, y separados de las empresas, separados de las comunidades autónomas, que son la mayoría de los proyectos las que los tienen que aplicar, y sabíamos que iba a ser un fracaso. Pero bueno, ya sabemos que Vox, en este caso, echó una mano al gobierno, que no le apoyó en este tema ni PNV, ni Esquerra, ninguno, ni sus principales socios, y si no llega a ser por Vox no hubieran podido aprobar este modelo de gestión.
han intentado tapar los resultados de la gestión. Empezaron con una información va a hacer 2 años ya que esa página donde ofrecían toda esa información de los fondos se cerró y no hemos vuelto a saber nada. No sabemos nada. La gente que está analizando los fondos tiene que dar 40.000 millones de vueltas en las páginas de las comunidades autónomas, en las páginas del portal de contratación, en 1000 sitios para intentar estimar un poco hasta dónde se está llevando a cabo los fondos europeos. Las consecuencias sobre el PIB sabemos que no están siendo las que se preveían, ni muchísimo menos. Eso sí que lo ha estimado tanto el Banco de España como la AIREF. Y después, bueno, es que tenemos casos concretos de proyectos de los fondos europeos en los que nos han comentado algunos consejeros de comunidades autónomas en las que había un único potencial demandante de una de las ayudas, o en algunas que es que se han solicitado 4. Es decir, es un fracaso absoluto. Pero también hay que decir, que siempre lo digo aquí, que Europa no está por la labor de cerrarnos el grifo ni de generar ningún problema con España, porque hay que recordar que la Comisión Europea es un acuerdo político entre el Partido Socialista Europeo, entre el Partido Popular Europeo y los liberales europeos. Es decir, es una coalición de gobierno de los tres, y el líder de los socialistas europeos ahora mismo es Pedro Sánchez. Con lo cual, Sánchez, pero las relaciones además entre el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo son nefastas, dado lo que sucedió, en su día cuando acabó la presidencia europea entre el líder del Partido Popular Europeo y el propio Pedro Sánchez. es Y una por teoría otro lado tuya también hay... que yo no la Sí, comparto. Es una teoría tuya que yo no la comparto. Ellos están gobernando juntos en Europa, y no vas a plantear un problema al presidente del país que dirige uno de los 3 bandos de la coalición. Es como si dijéramos, imagínate que Sumar tuviera aquí una comunidad autónoma, y entonces el Estado español pues le hace algo a la comunidad autónoma que preside Sumar, que es su socio de gobierno. Impensable, es impensable. Yo creo que Europa, y es que yo creo que Pedro Sánchez además lo sabe, y va a estirar, va a estirar y va a hacer todo lo que quiera, y no vamos a tener ninguna consecuencia va a venir de Europa en cuanto a los fondos. Ya no podía Víctor, hacer porque Digo, ya se Miguel sabe Ángel, que es un desastre de gestión. O sea que, desde perdón. luego. Víctor, analizándolo desde las comunidades autónomas, por ejemplo, en capítulo de inversiones en infraestructuras y demás, ¿de qué manera puede afectar unos presupuestos prorrogados? Víctor, el micrófono, por favor. no te he entendido la pregunta, Eugenio. Te decía que desde el punto de vista de inversiones de cara a las comunidades autónomas, hay inversiones en infraestructuras, Sí, hay inversiones previstas en relación a los distintos capítulos de inversiones de los presupuestos de 2023 que se tenían que haber desarrollado a posteriori en el presupuesto 2024. ¿Y esto de qué manera puede afectar a comunidades autónomas o grandes ayuntamientos o esas inversiones que estaban programadas, vamos a decir, por plazos o por años o bienios o trienios o lo que fuera? los presupuestos de facto están prorrogados. De hecho, hay una orden de prórroga de presupuestos desde el 1 de enero y el país sigue funcionando. Ya digo que eran unos presupuestos horrorosos, pero eran unos presupuestos que contenían, al menos en el capítulo 1 de personal, que son unos presupuestos que contienen los suficientes números como para que el país siga funcionando sin ningún problema. Ya digo, mucho mejor que con cualquier presupuesto que se hubiera hecho con la caterva de partidos que tendrán que firmar los próximos presupuestos. Inversiones concretas y nominativas que vienen en los presupuestos y que siguen sin hacerse, pues tienen partida para hacerse y se terminarán haciendo. Piensa que la ejecución de los presupuestos del 2023 en el capítulo de inversiones a mitad de año, que son los últimos datos disponibles, que por cierto
publicó la IGAE con 5 meses de retraso, son mínimos. Estamos hablando de que no van a llegar, en mi previsión, en final del 23, ni al 40%. Estamos hablando de que las inversiones, yo se lo dije a Rufián en una de las últimas intervenciones en los últimos presupuestos, cuando salga de Moncloa revise la cartera porque se la van a robar, y se la han robado. Le saqué datos de la ejecución de lo que había ejecutado Pedro Sánchez en Cataluña, en País Vasco, en los últimos años, de aquellas enmiendas que habían aprobado transaccionándolas con el Partido Socialista, y apenas había ejecutado 1 de cada 5 euros. En fin, es la realidad. Por tanto, a mí el capítulo de inversiones prorrogado no me preocupa, el presupuesto prorrogado no me preocupa. Me hubiera preocupado muchísimo más un presupuesto nuevo, me hubiera preocupado muchísimo más. Y a nivel de fondos europeos, por terminar el debate que tenías con Miguel Ángel, yo soy un convencido, primero, de que los fondos están mal diseñados. Ahora que los estoy viendo desde el otro lado, desde el lado de la gestión, doy fe de que están mal gestionados, de que son unos fondos que es súper complicado de manejar, que si Ecofi, que si Minerva, que si... Bueno, no os podéis imaginar el trabajo administrativo que llevan los fondos, que hace que sea muy complicado no solo el acceso a ellos, sino la justificación, el pago, etcétera, etcétera. Yo creo que el Ministerio se tiró un triple con los fondos de mecanismo, pensando que iba a inventar la rueda, y lo que hizo fue complicar aún más todo. Y Miguel Ángel no publica esos datos porque es que yo creo que no los tienen. A nosotros nos los piden continuamente. Yo creo que ellos no tienen datos reales de ejecución. Cofi no funciona como tiene que funcionar. Hay entidades que son entidades autónomas que no están volcando en Cofi, que son gran parte de la ejecución de esos fondos, viene por ahí. Por tanto, es muy complicado para ellos controlar. Y para tener datos de ejecución en torno al 13, al 12, al 15%, que yo creo que podría dar la aplicación, directamente la pagan y no lo publican. Yo creo que los fondos europeos se va a ejecutar hasta el último euro, porque, como dice Miguel Ángel, Europa necesita que no sea un gran fracaso este plan Marshall post pandemia, y como Europa necesita que no sea un fracaso, pues dejarán que se ejecuten como sea y cuando sea, pero los fondos se van a ejecutar todos mal ejecutados. No es normal que desde un ministerio, desde un sillón en Madrid, se decida las cantidades, las rúbricas y los conceptos en los que tiene que ejecutarse unos fondos europeos, que no sea el propio mercado que es el que sabe, y las empresas, que son las que saben dónde necesitan ese efecto incentivador, y dónde ese efecto incentivador tiene un efecto tractor mayor en el impacto sobre el PIB del país. Eso no se tuvo en cuenta. Las decisiones se tomaron desde un despacho, y desde un despacho se siguen tomando. Y ya os digo que desde Europa no se va a hacer nada, absolutamente. Los fondos se van a ejecutar con 3-4 años de retraso. No pasará nada. Nadie saldrá herido de este problema. Sencillamente que el impacto que tenía que tener en el PIB, el multiplicador fiscal que planteaba el Banco de España, la IREF, cuando se aprobaron, que estaba en torno al 2%, pues no se va a llegar ni a la tercera parte. En nuestro caso, vamos, es más que evidente. Los estudios hablaban de 1,1 puntos, y el último informe que tengo era 0, muy poco, 0, casi imperceptible, no llegaba al 0,1. Ese impacto en una economía como la extremeña, tan damnificada por la pandemia, pues es un lastre que no nos vamos a quitar de encima. Y Miguel, una de las condiciones que puso uno de los socios de gobierno de Sánchez, concretamente los independentistas catalanes, fue el tema de la publicación de las balanzas fiscales. ¿Con qué motivo? ¿Con motivo de hacerse las víctimas? ¿Con qué? Porque al fin y al postre las reivindicaciones de Cataluña las tenía que coger Sánchez sí o sí, ¿no? Sí, pero esto es un poco como las declaraciones que hablábamos antes sobre la ley de desconexión, o como estas inversiones que firman con el gobierno sabiendo que no lo van a hacer. Es claro, la galería es justificarse a sí mismos. Es decir, nosotros decimos que nos roba y aquí está la cuenta que lo dice, y la firma el gobierno. Le están pidiendo que el propio gobierno les dé artillería. Pero de nuevo, no es algo que afecta al bienestar de los catalanes ni al desarrollo de nada en Cataluña, simplemente a sus perspectivas electorales.
Miguel Ángel, vamos a ver, de alguna forma el hecho de que los presupuestos se prorroguen, ¿cómo puede afectar a las comunidades autónomas que en sí mismas se están quejando de que están infravaloradas y que estaban pidiendo reuniones de la conferencia de presidentes para ir corrigiendo esta infravaloración que hay con ciertas comunidades autónomas, teniendo en cuenta además que desde el capítulo de deuda, por ejemplo, comunidades como Cataluña tenía previsto que se le hiciera una quita importante, luego estaba Valencia con 46.000 millones de euros de deuda y luego como tercera estaba Cataluña. Estas quitas que en su día prometió Pedro Sánchez, ¿se van a poder hacer o quedan muertas en el camino como tantas cosas que ha dicho y luego no ha hecho Sánchez? Bueno, yo creo que las quitas no las va a hacer fuera de los presupuestos. Yo creo que es una baza que tendrá el Partido Socialista para negociar los presupuestos. Porque al final, si empiezas a darles cosas antes de los presupuestos, en los presupuestos te van a pedir muchas más. Entonces yo creo que tiene que dejarse bazas para los presupuestos. Yo creo que se lo dejará para los presupuestos. Yo creo que a las comunidades autónomas no les afecta porque yo creo que incluso el déficit estimado del año anterior para las comunidades autónomas era superior al previsto en los nuevos presupuestos, con lo cual a ellos les viene fenomenal. Yo creo que ellos no van a tener ningún problema y van a poder seguir haciendo más o menos, además, yo creo que va a cuadrar un poco con las estimaciones, con los presupuestos que están lanzando que están sacando adelante las comunidades autónomas. Como no había presupuestos nuevos, se han tenido que basar en los datos anteriores, en el plan presupuestario que había hecho el gobierno anteriormente, con lo cual, como eso es lo que va a regir, pues las comunidades autónomas estarán, supongo que cómodas y no tendrán ningún efecto colateral negativo. Y ya te digo, yo creo que el resto lo van a dejar todo cuando aprueben los presupuestos, ahí tendrán que soltar toda la artillería, unos y otros, unos todas las demandas y otro el gobierno, todo aquello que puede conceder eh, hasta el límite, bueno, como sabemos, no tiene mucho límite este gobierno. Puede saltárselo muchas veces, pero en el caso de los presupuestos hay algunos límites que no se va a poder saltar. Víctor, en esos presupuestos, en el 2024 el gobierno había anunciado que iba a llevar a cabo, desde el punto de vista impositivo, el mantenimiento y dar lugar a que los impuestos a la banca fueran, por ejemplo, permanentes. También se hablaba de los impuestos a las eléctricas. Todo esto no se va a poder ejecutar. ¿Eso qué le va a suponer al gobierno y en sí a la sociedad española? Pero ¿por qué dices que no se va a poder ejecutar? Saber las cuantías que o sea, las cuantías que tenía previsto llevar a cabo el gobierno en cuanto al o sea, lo que le podía suponer de ingresos el impuesto a la banca de manera permanente, que todavía no está aprobado y que tenían intención de meter en los presupuestos al tema de las eléctricas y demás, todo eso, salvo que no hagan modificaciones legislativas vía decreto ley, eso no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Pero esos impuestos se crearon después de los últimos presupuestos, creo, ¿verdad, Pani? Yo creo que Sí, fuera de los presupuestos. en realidad no son impuestos, son prestaciones, ¿cómo lo llamaron? Tenía un nombre técnico muy curioso. ¿Cómo era, Pani? Prestaciones, no me acuerdo, tenía un nombre, no lo quisieron llamar impuestos, No me acuerdo pero era tampoco. otra figura jurídica. Pero eso se incorpora directamente en el presupuesto de ingresos. Eugenio no tiene ningún problema, ellos lo pueden generar en cualquier momento y generan el crédito de ingresos y modificarán el gasto si le hace falta para gastarlo en el capítulo que sea. Eso no es ningún problema. Con unos presupuestos prorrogados hay miles de ayuntamientos en este país que funcionan perfectamente sin ningún problema. Hay muchas comunidades autónomas que funcionan sin ningún problema y el Estado va a funcionar. Ya te digo, no nos rajemos las vestiduras, es que va a ser mejor este presupuesto horroroso, penoso, lamentable que aprobaron en el año 2023 que cualquiera que hagan de ahora en adelante. Así que yo creo que soy muy pesado, pero es que prefiero que trabajen con este presupuesto. Recuerdo solo un dato, iban a gastar 28.000 millones de euros, capítulo 6, en MRR, en fondos europeos. Mira, por ahí van a tener suerte, pero como no se los han gastado todavía, ni se los gastaron en el 21, los 27.000 que venían, ni los 29 del 22,
del 22 ni los 28 del 23, como no se han gastado, en total se habrán gastado 15.000 millones de euros, los tienen para gastarse este año. Se los pueden gastar sin problemas. Los van a tener el capítulo 6 libre para poder gastarlo. Yo creo, Eugenio, que el problema de fondo es que lo que viene por delante, sean presupuestos prorrogados o no, y hablando un poco más en serio, es que España va a la deriva, que está en manos de los enemigos de España, que estamos en manos de quien no quiere nada bueno para España. Nadie que vaya a votar esos presupuestos quiere nada bueno para Extremadura. Nadie, ninguno de los que vaya a votar ahí quiere nada bueno para mi tierra. Y yo como extremeño no puedo admitir que gente que si puede elegir entre otra tierra y Extremadura va a elegir esa otra tierra. Si puede eliminar inversiones que vengan aquí para llevárselas ellos, se las van a llevar, lo van a hacer y estoy convencido que lo van a hacer. Vamos a pelear, vamos a presentar batalla, ¿no? Yo creo que los españoles, y créeme que los extremeños lo vamos a hacer, vamos a presentar batalla. No podemos permitir un gobierno que permita un país a 2 velocidades. No podemos permitir un gobierno que, mientras mis paisanos no podemos venir todavía en alta velocidad a Extremadura, esté planteándose renovar los convenios de rodalías en Cataluña o renovar. O sea, no podemos permitirnos que haya ciudadanos de primera y de segunda, porque yo soy extremeño, pero no soy ciudadano de segunda. Soy ciudadano de primera. Sí, quiero y necesito y tengo derecho a los mismos derechos que un catalán, a los mismos derechos que un vasco, aunque yo no tenga partidos independentistas que necesite Pedro Sánchez para votar esas cuentas. Y ese es el argumento principal, haya presupuesto o no los haya. Los extremeños, los andaluces, los castellanos manchegos, los castellanos leoneses, nos tenemos que rebelar frente a unos presupuestos que van contra España, que van contra el principio de igualdad de todos los ciudadanos y que están destinados a crear una España a 2, 3 o 4 velocidades. Si hay 4, Extremadura estoy convencido que estará en la cuarta. Estamos, Miguel, en una situación económica que, como bien dice Víctor, pues es evidente que España va a la deriva y parece ser que las perspectivas a nivel europeo desde el punto de vista económico no son nada buenas de cara a un futuro más o menos inmediato. Alemania está en un punto casi, o sea, está a punto de entrar en recesión prácticamente técnica y, y no se, o sea, no se ve muy lejos la posibilidad de que se produzca una deceleración de la economía a nivel de toda Europa. ¿Esto cómo nos puede afectar a nosotros, teniendo en cuenta, como bien decía Víctor, que España va a la deriva? Bueno, por un lado, Alemania, si no recuerdo mal, acaba de registrar su primer crecimiento en producción en los últimos no sé cuánto tiempo, años ya. Es decir, sí, está yendo despacito, está haciendo dejación de su papel de locomotora, pero todavía no está en situación de preocupar. O no por esto, digámoslo así, que la economía europea en general no está acelerando, está claro. ¿En qué nos afecta? Pues en que en la medida en que dependemos, hemos dependido para la recuperación de crecimiento de las exportaciones. En la medida en que el mercado al que vendemos, que es el europeo esencialmente, pues no crece, pues es más difícil crecer a partir de ahí. Pero ya es que las previsiones de crecimiento para España ya están siendo reducidas por todas partes. Estamos hablando de un 2,1. 2,1, cuando aquí hasta la población crece más. Es que no es una situación precisamente halagüeña en la que podamos prever eso, mejoras en empleo, mejoras en nada. Y sí, claro que vamos a la deriva. Es que estamos hablando de que la relación entre presupuesto y ejecución ya es casi aleatoria. Es decir, puedes haber previsto gastar o ingresar algo y no tiene nada que ver con los ingresos que realmente serían esperables vas a tener y el gasto que vas a hacer. Y claro, cuando se gasta lo que se quiere, pues decir algo en base a los presupuestos es un poquito complicado, pero hay una cuestión que iba a cambiar este año. Se supone que, además de esa subida de impuestos que ya está hecha, se supone que iba a haber una pequeña contención de gasto, porque se supone que íbamos a reducir la deuda para cumplir los parámetros de estabilidad de la Unión Europea. Y si seguimos sin saber ni lo que hacemos con los presupuestos que son una referencia en papel, el que se cumpla ese objetivo queda completamente en el aire, pero completamente en el aire. Y no parece que es una prioridad de nadie. Y ahí sí que hay una consecuencia automática, porque lo bueno que tienen los mecanismos europeos en ese sentido es que no depende tanto de lo que te necesiten. Si entras en incumplimiento, entras en incumplimiento, entonces no te puedo dar según qué cosa. Y vamos a entrar en incumplimiento si no se lo dan en serio.
Precisamente ese incumplimiento, por ejemplo, que puede tener España en el déficit, ese incumplimiento que se puede dar en cuanto a la reducción de la deuda y demás, Miguel Ángel, y luego por otro lado, teniendo en cuenta de que el Banco Central Europeo, después de las elecciones de junio, quizás se plantee la posibilidad de bajar los tipos de interés o de reducirlos un poquito. ¿Eso puede ser bueno o malo en la actual situación para nosotros? Bueno, los tipos de interés a nosotros nos vendría bien que los bajaran. Yo creo que esta subida tan brusca de los tipos para controlar la inflación ha hecho mucho daño a la estructura productiva española, ¿no? Es verdad que teníamos los fondos europeos, pero como no estaban funcionando, pues no ha sido no ha podido contrarrestar ese efecto, porque al final lo que pretende la subida de tipos de interés es contraer la economía. Entonces, lógicamente, una economía que todavía nosotros no habíamos ni siquiera recuperado los niveles prepandemia y que necesitábamos crecer bastante más, pues nos ha supuesto pues una zancadilla, ¿no? O sea que yo todas las noticias que vengan de la bajada de los tipos de interés las veo positivas. Yo creo que están por encima ahora de la situación que deberían tener los tipos de interés y yo creo que nos vendrá muy bien para los próximos 2 años, 2 o 3 años, si al final se realiza esa bajada de tipos de interés. Yo creo que la inflación más o menos está controlada y está, por lo menos aquí en España. El problema de Europa siempre es que cada país va a un ritmo distinto y al final las decisiones las toman los países más grandes en función de los intereses de los países más grandes, no en función de los intereses de toda la Unión Europea o de los países más pequeños, como es lógico. Y a nosotros siempre nos interesaría pues, ir a la vez que a Alemania, pero nunca vamos a la vez que a Alemania. Siempre vamos distinto, con lo cual las decisiones que se toman en Europa siempre nos vienen un poco a contrapelo. Con lo cual, bueno, pues tendremos que aguantar ahora un poquito y yo creo que después tendremos 2 o 3 años interesantes de crecimiento en cuanto bajen los tipos de interés. Víctor, vamos a ver, regiones importantes como Castilla y León o bien la tuya, Extremadura, uno de sus elementos vitales de supervivencia es precisamente el sector primario y particularmente la agricultura, la ganadería y otro tipo de producción dentro de ese sector. Ahora mismo hay una grave dificultad por parte de los agricultores para poder llevar a cabo su trabajo. Necesitan ayudas. El PAC está mal negociado. El PAC tiene una duración de 7 años y parece también que la Unión Europea va a aflojar un poco ciertas exigencias. Eh, Regiones como la vuestra que se ve afectada de manera tan importante por el hecho de la influencia y de la potencia que tiene el sector agrícola, ganadero, etcétera, etcétera. Con todo esto, ¿cómo pueden afrontar el año las ayudas y las necesidades que tienen, por ejemplo, de reducir los costes del carburante, de que las explotaciones les salgan rentables y que esas subvenciones del PAC pues se mejoren o que se negocien de tal manera pues que el hombre de la calle y el agricultor pues no pierda dinero y además está dando una circunstancia y es que las explotaciones, bien agrícolas y ganaderas y demás, se están reduciendo de una forma brutal, ¿no? Bueno, yo creo que las reivindicaciones de los agricultores en la calle estas semanas, supongo que en todas las regiones, en Extremadura sin duda, no solo es verdad que van definidas también por una PAC injusta para ellos, una PAC escasa, una negociación de la PAC que creo que se ha hecho con prisas y de espaldas al sector, que es lo peor que se puede hacer en un sector como el agrícola, que es el sector más solidario, lo hemos demostrado durante la pandemia con el resto del país y que requería o requiere esa solidaridad hacia ellos por parte de los políticos. Creo que los políticos ahí tenemos que ser capaces de escucharles, de acompañarles, de estar con ellos, de estar cerca de ellos. Pero como decía, no solo en sus reivindicaciones, si las veis, no solo piden ayuda. Al final generalizamos, parece que lo que están pidiendo es ayuda. No, ellos están pidiendo en muchos casos más que ayudas, que las piden y les vienen bien, pero estamos caminando cada vez más a explotaciones más sostenibles sin ayuda, porque ellos
son conscientes de que en el medio plazo esas ayudas están destinadas a ir reduciéndose. Ellos lo que piden es que se les deje trabajar. Ellos lo que piden es que no pierdan más tiempo rellenando papeles en casa o en las oficinas técnicas agrarias que cuidando a sus vacas o a sus cerdos. Es que es increíble la de papeles que tiene que hacer un ganadero en esta tierra, en mi tierra, que es la que yo conozco, para dar de alta una vaca, para cuando se te muere un animal, cuando tienes que no sé qué de la vacunación. Al final pierden más tiempo en eso que gestionar sus propias explotaciones. Y ellos están pidiendo al final algo tan sencillo como, oye, mis explotaciones las tenemos que hacer rentables, la paz la necesitamos todavía porque no hemos alcanzado el break-even o no somos capaces de hacerla rentable, pero vamos camino a hacerla. Pero mientras que nosotros, como si fuera un agricultor, mientras que los agricultores profesionalizan el sector, requieren de las administraciones públicas que estemos a su lado, que le eliminemos burocracia, que le quitemos papeles. Nosotros en Extremadura, ya no te hablo del sector agrícola, que no es mi área, pero en el sector económico estamos implantando una política de simplificación al máximo del máximo. Yo no sé por qué tengo que pedirle 200 certificados de 200 organismos públicos a los empresarios para pedir una ayuda si esos certificados están en manos de administraciones públicas. Oiga, usted, administración pública A, póngase de acuerdo con la B, déjele consultar los datos y deje al ciudadano tranquilo, que el empresario lo que tiene que estar es generando empleo, generando riqueza y generando en su entorno esas posibilidades de futuro para que los pueblos no se nos vacíen. Yo lo tenemos claro y en los agricultores creo que no solo hablan de ayuda, Eugenio, y a ellos les duele cuando se generaliza y que solo están pidiendo ayuda. Ellos están pidiendo muchas cosas más, además de esas ayudas. Principalmente piden que les dejemos en paz y que les reduzcamos esa burocracia tan inmensa que tienen. Y regiones como Navarra, Miguel, por ejemplo, que es una de las regiones que últimamente tiene una mayor deslocalización de empresas después de Cataluña. ¿Cómo puede afrontar toda esta dura situación que viene de la economía y demás desde el punto de vista de que sea una región competitiva y que de alguna forma pues no le afecte, vamos a decir, el hecho de que el gobierno central casi esté paralizado y que pueda quedarse en vía muerta por lo menos prácticamente hasta casi el segundo semestre del año? El micrófono, Miguel. Micrófono. Disculpa, decía que como es Navarra, desde el punto de vista fiscal es muy autónoma, en el sentido de que primero recauda y luego se calcula lo que tiene que dar al Estado. Quiere decir que no va a tener un impacto muy directo en lo que es la financiación autonómica. El problema viene por la parte de inversiones, que efectivamente allí lo que estaba previsto invertir, que era sustancial, pues hasta que se cambie de partida, pues va a complicar la vida. Y aquí hablamos también de, no es tanto un déficit de inversión como un retraso de inversión. Estamos hablando de temas como el famoso tren de alta velocidad que lleva no se sabe cuántos años, entre que lo marearon los nacionalistas vascos, que los otros no lo querían, que no se sabe qué pasa con él, y es una infraestructura que para que aquí haya, por poner algo, un centro de servicios informáticos, para que haya cualquier entidad empresarial medianamente grande, pues lo mínimo que quiere es tener una comunicación ágil con el resto del país. Y no la hay. Y nos ponemos en una situación en la que con casi cualquier otra capital de provincia es más eficiente el transporte, que es normal. Y eso sí es un tema que vas a ver afectado. En cuanto a cómo competir, pues yo siempre lo vengo diciendo, mejor dicho, estas últimas semanas, que si Málaga tiene puerto, nosotros tenemos fueros. Quiere decir que es una ventaja competitiva y no la estamos usando. Al final Navarra resulta que es un sitio donde podemos tener los impuestos a la medida de la empresa que queremos y lo que estamos haciendo es grabarlas más que en el resto de España. ¿Estamos tontos o qué? Si podemos hacer los impuestos a la medida de políticas de desarrollo económico o políticas de fomento del empleo o políticas de lo que sea, y no lo hacemos. Pues, igual que Málaga tiene puerto, repito, hay que utilizar las ventajas que uno tiene y aquí se tienen muchísimas. Estoy dando muy mal desde hace ya unos cuantos. Miguel Ángel, aunque ya sé que me vas a decir que no, que tú no ves eso, ¿hasta qué punto pueden influir las elecciones vascas, catalanas y las europeas
desde el punto de vista de la legislatura? ¿Tú eres de los que piensa que la legislatura puede continuar quizás después? ¿O crees que se puede producir un parón? Porque tal y como están las cosas, a Sánchez se le ve muy desesperado, no solo por razones políticas, sino por razones de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero igual se podría producir un cambio a partir de junio, ¿o prevéis que las cosas sigan igual con este bofetón que supone al gobierno no presentar los presupuestos y por otro lado, a ver qué pasa en Cataluña y a ver qué pasa en el País Vasco, en donde, dependiendo de los resultados, tendrá que tomar una u otra decisión? Pues bien lo dices tú, va a depender un poco de los resultados. Si si el PSOE puede seguir gobernando con el PNV en el País Vasco y puede incluso gobernar con Esquerra en Cataluña después de las elecciones, pues yo creo que le facilita mucho la labor a Pedro Sánchez, porque ya tendría esos dos socios más estables todavía de lo que son ahora, ¿no? Yo, el tema de la corrupción, salvo que pase algo muy grave, yo creo que no va, que los partidos estos van a intentar justificar y como sea para no actuar contra la corrupción, aunque en algunos casos, como el caso del PNV, se supone que por eso tumbó al gobierno de Mariano Rajoy, pero yo creo que ahora no lo va a hacer porque yo creo que le interesa y sobre todo le interesa si siguen gobernando en coalición en el País Vasco. Pero se puede Estos dar un son, caso muy curioso en el País Vasco y cuidado, y es el hecho de que por el desgaste político que pueda sufrir el Partido Socialista de Euskadi, se puede dar el caso que por el empate técnico que hay entre Bildu y PNV, igual no se llega a gobernar ni con Bildu ni con el PNV por falta de escaños. sí, no, yo me refiero a si le salen los números y llegan a los acuerdos. En caso de que no, lógicamente, es que puede afectar muy negativamente a la legislatura. Es que el problema del PSOE es que si se le cae un socio, se le cae todo. Entonces, depende de todos. No puede perder a uno. Entonces, si las elecciones catalanas o gallegas hace que pierda uno de los socios de gobierno, pues la legislatura se acaba. Es decir, que son elecciones muy importantes y espero que el resto de partidos hagamos el esfuerzo que tenemos que hacer para intentar que se produzca un vuelco y que no ocurra lo que viene ocurriendo tanto en la comunidad vasca como en la comunidad catalana. Necesitamos que haya un impulso claro de los partidos que no están en estas coaliciones, es decir, del Partido Popular. Necesitamos un crecimiento fuerte, una caída del PSOE significativa para que el presidente del gobierno se replantee seriamente si continuar o no con la legislatura. Víctor, ¿tú prevés sorpresas en Cataluña? Porque parece, y lo hablábamos ayer en Diálogos en Libertad, parece que Ciudadanos y Partido Popular están llegando a puntos de acuerdo y demás. ¿Se podría volver a repetir aquello que se produjo en su día, que Ciudadanos ganó las elecciones aunque no pudo ni quiso presentarse a una opción de gobierno? ¿Podríamos llegar a ese punto o es muy complicado que eso vuelva a pasar por la situación de cómo está el mapa político catalán? Y por otra parte, eh, ¿tú ves ganadora a ella con holgura o más bien que el Partido Socialista de Cataluña pueda sufrir un desgaste importante por todo lo que está haciendo Pedro Sánchez en Madrid? Bueno, yo creo que aquellas elecciones de 2017, Ciudadanos, digamos que recogió el voto enfadado, disgustado de todo lo que haya pasado. Recordar, o nos ponemos un momento en la situación aquella en aquellos años y tras aquel amago bueno, amago, realmente dieron el golpe de Estado, pero lo amagó el Estado de Derecho. Eh, y Ciudadanos captó ese voto prestado, nunca más, el voto siempre es prestado, pero en aquel caso más prestado que nunca, porque yo creo que era un voto muy del PSC también, muy de centro izquierda o de izquierda, del votante moderado que vio en Ciudadanos
alternativa mayoritaria constitucionalista en aquella situación de extrema gravedad. ¿Esta situación se va a dar? No, Ciudadanos se desangró, demostró que ni intentó llegar a gobernar después de haber ganado aquellas elecciones, que ni lo intentó. Y la situación no es la misma. El PSC se recompuso, tiene un candidato que a su base les va bien porque lo votan. Yo creo que cuando a alguien lo votan es porque por lo menos sus bases o sus votantes les gustan, más allá de lo que yo piense de Salvador Illa. Y creo que el centro derecha en Cataluña es lo que es. Hay una gran parte del centro derecha de la Cataluña moderada que vota nacionalismo y que no va a votar nunca ni a Partido Popular ni a Ciudadanos ya, ni por supuesto a Vox, que votará a Junts, a lo que queda de PDeCAT, en fin, a opciones que ellos consideran que son de la derecha sociológica catalana, aunque de derecha no tienen nada en Cataluña ya, y el espacio para nosotros pues es el que es. Teniendo el mejor candidato de todos los que se presentan, porque no me cabe duda de que Alejandro Fernández es de largo el mejor parlamentario, y en mi opinión, no porque sea mi amigo y no porque sea pasión de amigo, pero de largo el candidato más solvente en estas elecciones en Cataluña. Solo hay que mirar lo que tiene al lado. Bueno, pues aspiramos a, dentro de nuestro rango, ser capaz de maximizar que nuestro votante potencial no se quede en casa, que no nos castigue como en otras ocasiones, que piense que el constitucionalismo en Cataluña necesita fortalecerse, necesita ser capaz de demostrar a ese PSC y a Junts y al resto de partidos de izquierda que somos fuertes o que estamos con cierta fuerza, no con la que deberíamos, pero con cierta fuerza. Y en fin, yo creo que en estas elecciones nos jugamos eso, ¿no? Nos jugamos principalmente como partido. El Partido Popular se juega el demostrar que nuestro proyecto allí sigue vivo. Recordad que hubo un momento con 4 diputados que estuvimos muy cerca de quedarnos fuera del propio Parlamento. Y ya casi para acabar, porque estamos llegando al tiempo final del programa, Miguel. Mucha gente está preocupada, por un lado, por todo lo que está pasando, está asombrada por todos estos giros políticos que está dando la situación política española, que en 24 horas de hablar de que se pueden presentar unos presupuestos, resulta que esos presupuestos no se presentan, que en Cataluña se plantean unas elecciones que se preveían para dentro de un año, y hay gente que tiene esperanzas en a ver si de una puñetera vez se puede corregir el rumbo de España, pues eliminando a Pedro Sánchez de la presidencia del gobierno. ¿Qué se les puede decir? Bueno, la esperanza claro que se puede tener, pero el problema de España no es Pedro Sánchez. El problema de España es que sus estructuras permiten que alguien como Pedro Sánchez llegue a la cúpula de un partido, controle un partido y ese partido le siga por el precipicio. El problema de España es que no tenemos una ley de partidos que impida este tipo de cosas, que no tenemos una legislación que impida que los partidos controlen las administraciones públicas, que no tenemos una separación nítida entre Poder Judicial y el resto, porque ya el legislativo y el ejecutivo es un poquito difícil diferenciarles en nuestro sistema. Tenemos un problema estructural que facilita que alguien como Sánchez pueda llegar al poder y que facilita que caciques regionales le puedan vender a su población en masa a cambio de un apoyo que va contra el interés de todos los demás. Entonces es que es un problema estructural, no es un problema de Sánchez. ¿Que Sánchez además es necesario para llegar al punto en el que estamos? Pues no, ahí estaba Zapatero. Y además tiempo llega a ello. El problema no es tanto la persona, sino que esa persona pueda acabar en ese puesto y tenga el poder que tiene. Entonces, como no somos idiotas y como hay elecciones todavía, pues estoy seguro de que en España conseguiremos que Sánchez se baje del burro. Hay que ser conscientes también. Para que Sánchez se baje del burro le va a tener que bajar a alguien con una moción de censura. Que no se baja. Y eso requiere que algunos de sus socios, y va a tener que ser el PNV, se enfrente a él. Si no, gobernará en minoría hasta que se termine de trancar las ruedas. Y ya las tiene bien trancadas. Y sigue, y sigue, y sigue. Hasta que alguien lo derribe no se baja. Y le tiene que derribar un socio. Y el día que lo derribe, con un poco de suerte, elegiremos a alguien
con la capacidad de las ganas de reformar un poco el sistema, porque si no, antes o después volverá a pasar esto. Peor. Miguel Ángel, no puedo dejar de hacer esta pregunta, aunque sea la pregunta final. El pasado jueves, el Partido Popular presentó un escrito de denuncia ante la Comisión de Conflictos, dado las posibles vinculaciones o las posibles implicaciones de la esposa del presidente de gobierno en el tema del rescate de Europa. ¿Nos puedes explicar brevemente qué supone el hecho de presentar ese escrito, qué consecuencias puede tener y cómo se puede desarrollar el tema? Bueno, no conozco exactamente cómo funciona la oficina, pero sí sé que podría suponer una inhabilitación del presidente Sánchez, con lo cual tendría que dejar el gobierno y la política. Creo que he leído que hasta unos 10 años, ¿no? Con lo Entre 5 y cual, 10 años. pues, Si yo no tengo malentendido, creo que cuando se presenta esto hay que evaluarlo y demás, y creo que la investigación la llevan a cabo, no sé si sería, en este caso, bien jueces o bien la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, pero eso llevaría un tiempo, supongo. Todo esto me imagino que será para largo tiempo, ¿verdad? sí, bueno, las cosas además de la justicia, primero tienen que llevar tiempo porque las cosas cuando se tienen que investigar, pues lógicamente se necesita un tiempo para estar seguro de que eso es así. Y después, en nuestro caso, en el caso de España, es que la justicia española es especialmente lenta, o sea que llevará tiempo. Cualquier cosa que tenga que ver con ámbitos judiciales será lento. En general, bueno, en general cualquier cosa que tenga que ver con la administración del Estado suele ser lento. O sea que tendremos que esperar. Pero ya nosotros ya hemos hablado muchas veces de este tema, del tema de Europa en su día con el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Nunca entendimos por qué una de las primeras operaciones, cuando no se daba a nadie, una de las primeras operaciones fuera a Europa, una empresa que había llegado a un acuerdo de venta con IAG. No entendíamos por qué se le daba esa ayuda, porque no tenía sentido ayudar a los socios o a los nuevos socios o a los antiguos socios, pero no ayudar a la compañía que ya tenía un acuerdo de venta. Lo único que podía influir esta ayuda era en el precio, que al final se iba a pagar por la compañía. No con que se mantuviera o no se mantuviera, porque ya tenía un acuerdo. Y después nos hemos enterado de que uno de los miembros destacados de la trama resulta que de la trama del PSOE, la mal llamada Coldo, la mal llamada trama Coldo, pues resulta que uno de ellos trabajaba para Europa y después que se había reunido en varias ocasiones con la presidenta, con la mujer del presidente del gobierno, y la mujer del presidente del gobierno había tenido el patrocinio de alguno de sus proyectos de Europa, de Globalia, con lo cual todo Miguel parece Ángel, que tiene y, sentido. y no olvidéis el avión de correos de Aboris, del Grupo Globalia, que Correos alquila de una forma fraudulenta, porque se hizo con un contrato en fraude de ley, un contrato que no está habilitado por la ley de contratos para hacer lo que hicieron, que le cuesta 30 millones de euros a Correos, 30 millones de euros de Correos pierde, los aviones de Aboris, los aviones amarillos, aviones de Globalia, volando con el logo de Correos, le costaron 30 millones de euros al operador postal, aviones que tenía parados porque después de la pandemia no le había dado utilidad, no les encontraba utilidad. Eso es otro tipo de ayuda que no fue directamente el rescate, pero que es una ayuda encubierta total. Y como última pregunta del programa a ti, Víctor, ya que te prodigas poco por tus grandes obligaciones como secretario de Economía, Comercio y Empresas de la Junta de Extremadura, tú has sido portavoz de presupuestos desde el punto de vista de elaboración de documentos, vamos a decir, una estructura económica, de llevar a cabo, de llegar a cabo planes para que luego eso se reproduzca en realidades, pero ahora estás en una comunidad autónoma, estás llevando otro tipo de gestión directa, distinta a la que hacías. Mm, Sí, la totalmente diferencia diferente. es enorme, pero ¿es más satisfactoria una que otra y cómo ver las cosas?
Tengo que decir que no he hecho nada de menos el Congreso. Tengo que ser, si soy sincero, y más en la situación actual que tiene el Congreso de nuestro país, créanme que no me da tiempo a echar de menos. No, yo nunca había estado en gestión pura, además una gestión de lo que a Miguel Ángel o a mí nos puede gustar, que es la economía pura, que es la atracción de inversiones, que son las empresas, que es el comercio, que es la economía, el Instituto de Estadística, el Centro de Estudios Económicos, en fin, toda la parte de la economía, que a los que nos gusta la economía de verdad nos apasiona. Y yo la verdad es que disfruto cada día. Ahora mismo estoy llegando de un acto, pero para mí esto no es trabajo, esto es... Lo que más lamento es muchas veces no poder estar en la tertulia, porque me coincide pues eso, con viajes o con aviones, pero bueno, sigue contando conmigo, que sabes que yo estoy en este barco y en este equipo y aquí Eso sin duda, porque seguiremos. además hay una cosa que no os dais cuenta. Hemos traspasado el día 14 de marzo, que han sido 4 años o sea, 4 años que se inició el confinamiento y Café de Economía nació aproximadamente un mes después del confinamiento y ya vamos para 4 años semanalmente con esta tertulia en la que pretendemos informar, ayudar a comprender y por otro lado, pues dar nuestras opiniones sobre la economía. Sí, Pero, Víctor, te voy a hacer un emplazamiento y yo creo que es importante porque independientemente de que nosotros seguimos muy de cerca tu trabajo, sí es importante que se sepa cómo va cambiando Extremadura, qué está haciendo María Guardiola, qué está haciendo Víctor Pérez y tu consejero, que en este momento no me acuerdo de su nombre, con lo cual emplazamos al consejero y a tu persona para que inmediatamente después de que pase la Semana Santa, porque durante la Semana Santa, al ser Semana de Pasión, vamos a tomarnos un descansito y refrescar la cabeza, que eso nos va a venir muy bien a todos, pues podamos hablar de economía, podamos hablar de empresa y podamos hablar de Extremadura contigo y con el consejero. Quedas emplazado para ello. por supuesto, sabes que lo vamos a intentar. Sabes que lo vamos a intentar. Pues amigos y amigas de Café de Economía, estamos a una semanita escasa del Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa en regiones como Extremadura, Andalucía y demás, y que son focos de descanso, pero focos también para que la economía se mueva un poco por el turismo y demás. Así que pasar un buen domingo y también animaros que pronto vamos a tener un día más o sea, una hora más de luz a partir de la semana que viene, de la semana del 31 de marzo. Así que amigos y amigas de Café de Economía, buen domingo y hasta la semana que viene. Buen La domingo. semana que viene, Pues ya está. un abrazo. Gracias a Adiós. todos.